podrían comunicar. Sí, no se podían comunicar, pero sobre todo es por el tema de los protocolos, ¿no? Sí, listo. Porque en el caso del TCP/IP estamos hablando de los protocolos que se utilizan para la... ¿Cuál es su apellido? Mamani Zabaleta. No, ya. Entonces, efectivamente no se comunican no se podrían comunicar estas redes, ¿no? Porque estaríamos hablando de, bueno, de diferentes protocolos y entonces no es posible la comunicación. Vamos a referirnos a los orígenes del modelo OSI. Bueno, este modelo se origina en 1977 a partir de la arquitectura de 7 capas, ¿no? Estamos entonces ante una muestra de que por ese entonces los modelos o las arquitecturas de las redes tenían distintos enfoques, ¿no? No había una estandarización y sobre todo no eran compatibles, ¿no? Incluso entre equipos de la misma marca. O sea, estamos hablando de distintos modelos, pero de la misma marca, ¿no? Entonces, es así que el modelo OSI desarrolla una forma de estudio de las redes a partir justamente de la división de las redes en distintas capas o niveles, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas capas o niveles del modelo OSI? A ver, ¿alguien quisiera participar? ¿Cuáles son las capas del modelo OSI? La aplicación, presentación, transporte, red y física. A ver, vamos por orden. Jenny, que está participando. Ya. La capa o nivel 1, ¿cuál sería? La capa de nivel 1 sería el de transporte. La capa que está más, la capa inferior, la primera capa, ¿cuál sería, Jenny? La aplicación, licenciada. No. La capa de aplicación es la de nivel superior. La capa física. A ver, la capa física. Sí. Ya, la capa física es la nivel 1, ¿no? Luego. La capa de enlace de datos. Ya. La capa de red, la capa de transporte y... Ay, ya no me acuerdo. Después de la capa de transporte. La capa de presentación. No, la capa de sesión y luego la de presentación. Y la 7 que sería la de aplicación. Claro, la última capa es la capa de aplicación, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué apellidas? Guerra Vázquez, Jenny. Jenny. Bueno, van a tener oportunidad de participar las demás personas. Por ejemplo, Hugo Álvarez, ¿no? Sí, licenciado.
Ya. A ver, contigo entonces vamos a revisar lo que sería el modelo OSI, ¿no? A ver, Hugo Álvarez, entonces, ¿cuál capa se ocupa de la comunicación entre los hosts? Entre los hosts, si no me equivoco, es la capa de aplicación. No. Vamos con otra persona. Joel William, Sí, licenciado. la misma pregunta. Para la de los hosts es para la capa de sesión. ¿Perdón? Para la capa de sesión, licenciado. La capa de sesión. Sí. Ahora vamos a ver. Correcto. Entonces, ¿qué apellidas? Cruz Kili. Cruz. Joy Calizaya. Sí, dicen. Sí, dicen. Ya, a ver, contigo vamos a continuar. La que se ocupa de la interconexión de redes. ¿Cuál sería? Perdón. Pensé que mi micrófono estaba prendido. ¿Me puedes repetir, por favor, dicen? ¿Cuál es la capa que se ocupa de la interconexión de redes? La capa de aplicación, si no me equivoco. No. Vamos con Mayra Abigail. Presente. Mayra, ¿tú podrías responder a la consulta que estamos haciendo? La de red. De interconexión de redes. Sí. Justamente la capa de red, ¿no? Estamos hablando del modelo OSI. ¿Cuál es tu apellido? Mamani Noa Mayra. Mamani. Mamani Noa Mayra. Mayra Abigail, ¿no? Sí. Ya. A ver, Andrés John. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con las demás capas. A ver, la capa que se ocupa del formateo de datos, la capa 6, según el modelo OSI. La de presentación. Correcto. ¿Me indicas tu apellido? Velarde Quiste Andrés. Vamos con Luz Micaela. Sí, licenciado. La capa que se ocupa del uso de medios. El uso de medios. ¿Qué capa es? Es la uso de medios. A ver, vamos con otra persona. Leonel Álvaro. Presente, Lick. ¿Me escucha, Lick? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Ahí estoy. ¿Cuál es la capa que se ocupa del uso de medios? El uso de medios.
Es la física, la capa número 1. Correcto. ¿Apellido? Chamaca, licenciado. Y Karim Marisol. Karim Marisol. Presente, Liz. A ver, contigo vamos a ver la capa de la conexión de equipos adyacentes. Sería la capa de enlace, dicen. Ya. La capa de conexión de extremo a extremo. De extremo a extremo. La de sesión. No, ya está, es la de comunicación entre hosts. De extremo a extremo. La de transporte. La de transporte, ¿no? Es la. Ujú. Y la de proceso de usuarios. La capa de aplicación. La capa de aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos las 7 capas, como decíamos, la capa de aplicación es la capa superior, ¿no? Sí. La inferior es la capa física y ahí están las demás capas. ¿Me dices tu apellido? Cori Poma. Karim Marisol. ¿Cori? Sí, Cori Poma. Ya. Bien, entonces continuamos viendo las preguntas. ¿Por qué es importante el modelo OSI? ¿Por qué es importante el modelo OSI? A ver, actualicen. A ver, Coral, Gabriel. Porque estandariza bueno, hace que máquinas de diferentes empresas puedan interconectarse. ¿Me reiteras, por favor? Que estandariza, gracias a sus capas, estandariza estandariza protocolos que hace que máquinas de diferentes empresas puedan interrelacionarse. Ya, la estandarización de la comunicación, el tema de que va a encaminarse justamente hacia sistemas compatibles, ¿no? Sí, sí. ¿Qué apellidas? Guanaco con H. Coral, ¿no? Sí. Ya, además de lo que mencionaba, entonces, da las pautas de los modelos abiertos, ¿no? Que en relación a los modelos predominantes hasta entonces, que tenían protocolos cerrados incompatibles entre estos. Y bueno, vamos a ver también otras características como los beneficios, ¿no? del modelo OSI que han aportado a lo que es la comprensión del funcionamiento de las redes, ¿no? El panorama general, el funcionamiento del hardware, del software, la facilidad en la resolución de problemas al separar las redes en partes manejables, ¿no? Es decir, no considerar a las redes como un todo, sino separado en niveles o capas, de manera que ya para el estudio de las redes es más fácil orientarse hacia estudios de las capas, donde haya un desarrollo de
de la tecnología que se enfoque exclusivamente en determinada capa, ¿no? Vamos a comparar el modelo OSI con el TCP/IP. Bueno, aquí está en esta columna lo que es el modelo OSI, las distintas capas, la capa física, de enlace, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y aparece al lado izquierdo la aplicación, transporte, red y lo que sería la interfase de red. El modelo TCP/IP. Entonces, según este enfoque tendríamos 4 capas, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que separan lo que sería la capa de enlace y la capa física, ¿no? Que es lo que vamos a revisar nosotros. En esta diapositiva observamos cómo se agrupan en la capa de aplicación de acuerdo al modelo TCP/IP algunos de los protocolos como el HTTP, el FTTP, Telnet, DHCP, etcétera, que son los protocolos que son o están orientados al servicio del usuario en relación al propósito de las redes, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo los otros protocolos como el TCP y el UDP a nivel de la capa de transporte, a nivel de la capa de red, principalmente lo que sería el protocolo IP, ARP, ICMP y GMP, ¿no? Y el protocolo Ethernet, lo que sería la capa física y de enlace. Y bueno, esta es una primera vista del TCP que lo vamos a ir también revisando y comparando con lo que es el modelo OSI. Y aquí tenemos un audio que vamos a escuchar. Módulo 1. Redes de ordenadores. Unidad 2.6. Modelo OSI comparado con modelo TCP/IP. El modelo OSI, de orientación más académica, es más coherente y modular y está menos condicionado por ningún protocolo en concreto. Por ello, se utiliza principalmente como modelo de referencia para describir otros tipos de arquitecturas, como la TCP/IP. El modelo TCP/IP nunca se utiliza para describir otras arquitecturas que no sean la suya. El modelo OSI hace una distinción muy clara entre servicios, interface y protocolos, conceptos que a menudo se confunden en el modelo TCP/IP. No obstante, el modelo OSI nunca ha pasado de ser un bonito desarrollo teórico, aunque la mayoría de los grandes fabricantes de ordenadores y compañías telefónicas impulsaron su utilización ofreciendo productos y servicios basados en ellos. Las razones principales que motivaron este fenómeno se resumen en: OSI apareció tarde. Como todo estándar, se tardó años en definir una arquitectura de capas con funcionalidades y servicios perfectamente definidos. Este retraso motivó que OSI fuera adelantado por TCP/IP, que en aquella época ya se utilizaba profusamente. OSI, al inspirarse en SNA de IBM, que es una arquitectura compleja, resulta muy difícil y a menudo repite las mismas funciones en diferentes capas. El nacimiento de TCP/IP se desarrolló al contrario. Primero se especificaron los protocolos y después se definió el modelo como una simple descripción de los protocolos ya existentes. Por este motivo el modelo TCP/IP es más simple que el OSI. Los productos comerciales que se basaron en OSI eran malos y caros.
La poca demanda obligaba a las empresas que los desarrollaban a poner unos altos precios con el fin de recuperar sus altísimas inversiones. Por el contrario, TCP/IP fue rápidamente incorporado en el Unix de Berkeley, donde funcionaba bastante bien, y además a un precio sensiblemente menor. Era gratuito. Mientras que TCP/IP era visto como algo independiente de Unix, es decir, un modelo que realmente funcionaba y existía al margen de toda sospecha de parcialidad, o si era considerado un invento de la administración para controlar las telecomunicaciones, un engendro político burocrático. Por ello, TCP/IP se convirtió en el líder mundial absoluto en interconexión de redes. No obstante, TCP/IP tampoco se libró de la crítica. En primer lugar, no distingue conceptos tan importantes como servicio, interfaz y protocolo. En segundo lugar, el modelo TCP/IP no es ningún modelo, es decir, resulta bastante inútil para su utilización como esquema de referencia en el estudio de otras arquitecturas. Y en tercer lugar, nos encontramos con la capa ordenador principal REC, que en el modelo TCP/IP parece más una interfaz que una capa, ya que lo único que se especifica de ella es que ha de ser capaz de transmitir paquetes IP. Idea clave. Actualmente, TCP/IP se ha difundido por toda Europa, mientras que los servicios basados en protocolos OSI prácticamente han desaparecido. Entonces, el modelo de referencia TCP/IP está constituido por protocolos que son estándares y universales como el IP, ¿no? Como el caso del protocolo IP. Así todas las redes y hosts que se quieran interconectar a la red de Internet utilizan el mismo protocolo IP. Mientras que el modelo OSI es independiente del protocolo y es teórico, ¿no? Eso como un resumen de lo escuchado, pero también, como en todo, ¿no? Hay algunas críticas que se hacen al modelo TCP/IP en relación a los conceptos de interfaz y servicios que no están definidos, ¿no? Además de lo mencionado, algo importante, ¿no? Que el modelo TCP/IP es el que se utiliza la red de Internet. Y la red de Internet a la que nos conectamos todos, a que nos brinda servicios y el que estamos utilizando actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las características más importantes que hace que actualmente el modelo TCP/IP sea el más utilizado. Vamos a ver algunos ejemplos de los usos de las capas de red. La pregunta, ¿cuál de las capas del modelo TCP/IP se encarga de la comunicación de extremo a extremo? A ver, levante la mano. El transporte, licenciado. Camila Marca. Sí, licenciado. Correcto, ¿no? Esa es la que se ocupa de la comunicación de extremo a extremo en el caso de lo que sería el modelo TCP/IP. Vamos a utilizar esta misma diapositiva para otra pregunta. A ver, Nina Mamani. Sí, licenciado. Ya. ¿Cuál de las capas del modelo TCP/IP es la que va a permitir el encaminamiento de los paquetes? La capa de Internet o la capa de red. La capa de red. Nina Edson. Sí.
William Calcina. Celi. A ver, William, tú me puedes decir cuál capa se ocupa de lo referente al cableado, a la transmisión de física de los datos. Transmisión física. ¿A cuál capa? La capa física. La capa física. Bien, entonces, ese es el modelo TCP/IP, ¿no? Vamos con la siguiente. A ver, Karin Marisol. Sí. En referente a esta acción, ¿en cuál capa se producirá, digamos, el hecho de que tengamos que colocar una dirección URL para buscar una página web? La capa de red, ¿sí? No. Vamos. Capa. Álvaro Nogales. En la capa de sesión. No, estamos hablando del modelo TCP/IP. Aplicación. Eliseo Quispe. Sí, licenciado. ¿Sería en la capa de acceso de red? No. ¿O la capa de... Jenny? ¿Ichutas Jenny? Sí, licenciado. En la capa de enlace de red. No. Capa de aplicación. Capa de aplicación no es, licenciado, Jorge porque Luis es una Arriaga. capa de interacción de hombre-máquina. La capa de aplicación, licenciado. Sí, Jorge Luis, dime. Capa de aplicación, licenciado. La capa de aplicación. Esa es la en la que se utiliza el tema de la búsqueda de páginas web. Es justamente uno de los propuestos de la red. Aliaga eres. Jorge Luis, ¿qué apellidas? Jorge Luis, ¿me escucha? Licenciado, se ha salido. Álvaro o Jorge Luis era. ¿Se salió? Sí, se ha salido ahorita. Volver. Sí, sí salió. Bueno, entonces, en el tema de la capa de aplicación es cuando el usuario accede a alguno de los servicios, ¿no? Como en este caso de acceder a una página web, o cuando el usuario escribe un correo o envía un chat, ¿no? Esa es la capa de aplicación. Bueno, vamos a referirnos a los problemas que hubo al crear el Internet, haciendo referencia un poco a lo que es la historia, ¿no? del Internet. Tenemos estos aspectos que seguramente se cuestionaron en ese momento de digamos, idear una red de comunicación. El primer aspecto eran las distintas tecnologías, ¿no? Que estaban en ese entonces, ¿no? La evolución tecnológica del Internet comenzó con investigaciones sobre la conmutación de paquetes y ARPANET, ¿no? Era la primera de las redes, la red que se convertiría en
se convertiría en la base de Internet. Luego de esto viene el protocolo TCP/IP, la World Wide Web, ¿no? que han sido la evolución de la tecnología de Internet. El otro aspecto, la gestión o la administración de las redes, cómo se llegaría a gestionar distintos tipos de redes, donde hay personas digamos que pertenecen a distintas instituciones y también de distinta formación, orientación, etcétera, ¿no? Entonces, los primeros enfoques adoptados en la gestión y operación de la infraestructura de Internet constituyen aspectos históricos importantes de su desarrollo y ayudan a explicar cómo evolucionó el ecosistema de gobernanza de Internet hasta convertirse en lo que hoy conocemos, ¿no? Es decir, la interconexión de las redes que permite la red Internet es gracias a que hay una comunicación, hay una, digamos, conexión de las distintas redes a partir de ciertos registros que deberá tener las redes de otro tipo de redes, a partir, por ejemplo, de lo que es el DNS, el protocolo de nombre de servicio. La comunidad, ¿no? Es decir, el conjunto de usuarios que tienen que van a acceder a la red. Esta comunidad inicialmente era simplemente a nivel de experimento, una universidad, una institución o una ciudad, y a partir de ahí, entonces, esta comunidad va a crecer, ¿no? Hasta convertirse en lo que es la red actual, ¿no? Tiene relación con la comunidad más amplia de personas y partes interesadas que trabajaron juntos para crear y avanzar Internet y sus tecnologías. Y la comercialización, o sea, cómo sacar algún provecho o partido de la posibilidad de que un usuario pueda conectarse a la red o tener acceso, ¿no? al servicio de Internet. Entonces, la comercialización de Internet hizo que pasara de ser una red que se utilizaba simplemente para compartir los resultados de algunas investigaciones a ser la infraestructura de información y comunicaciones de gran despliegue y ampliamente accesible, de lo cual gran parte de la sociedad depende en la actualidad, ¿no? Y vemos, ¿no? en nuestra actualidad, tanto en lo que es Bolivia o los otros países, incluso hasta en el conflicto actual de Rusia y Ucrania, se ve cómo está afectando, ¿no? el acceso o no a las redes de información, y que entonces estos servicios se hacen indispensables, ¿no? en toda situación. Entonces, los denominados padres de Internet, como Vincent Cerf, Robert Kahn, Paul Baran, Mark Anderson y Tim Berners-Lee, aportan al desarrollo del Internet desde distintos enfoques, tomando en cuenta entonces las características de lo que es Internet, ¿no? Por ejemplo, a principios de los 60, Baran y Davis inventan la conmutación de paquetes de manera independiente, pero con resultados similares. A principios de los 70, ARPANET, la primera red de comunicación de paquetes del mundo. Vincent Cerf y Robert Kahn desarrollaron la primera distribución del protocolo TCP, publicaron sobre los protocolos TCP
y los primeros experimentos exitosos de lo que ha sido ya la actual red de Internet, ¿no? Entonces, es así como se va a desarrollar los primeros hitos de la actual red Internet, ¿no? Y después ya seguramente van a venir otros hitos como lo que son los hiperenlaces, el Berners-Lee, ¿no? Lo que es la información multimedia, es decir, que en una misma página haya no solamente texto, ¿no es cierto? Hayan también enlaces, imágenes, etcétera. Una de las preguntas que nos han hecho se refiere a dónde son difundidas las normas de Internet. A ver, ¿alguien que quisiera responder? ¿Dónde son difundidas las normas de Internet? Bueno, hemos hecho mención de esto en la clase anterior al referirnos a los requests for comment, ¿no? Es decir, los documentos de descripción de los protocolos, ¿no? Y, por ejemplo, RFC de HTTP, digamos. Que es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿no? Entonces, es un documento de descripción de todo lo que es el protocolo HTTP, ¿no? Aquí están los comandos, los métodos, get, método get, post, put, delete, trace, etc. Entonces, todo esto viene a mostrar el desarrollo de los distintos protocolos, ¿no? Y en función a esto también vamos a tener nuestra primera tarea en relación a los protocolos y a la documentación de estos en los requests for comment, ¿no? En los RFC. La otra pregunta nos decía, ¿en qué nos beneficia la capa de transporte? Al decir del modelo TCP/IP, por ejemplo. ¿Alguien que quisiera responder? El leak sería que proporciona una conexión de datos fiables entre ambos dispositivos o host. La conexión entre los dispositivos de extremo a extremo, ¿no? Hablemos de los hosts, ¿no? Ya sea una PC con un servidor o una PC con una laptop o con otro dispositivo. Entonces, la capa de transporte lo permite aquello, si no, no habría conexión, ¿no? ¿Qué apellidas? Chamaca, licenciado. Listo, Leonel, por favor. Vamos a dejar que otras personas también participen. Está bien, Lick. Esta es una vista global de la red, donde tenemos lo que sería justamente la comunicación entre una PC denominada line y el servidor web. Entonces, cuando accedemos, por ejemplo, a una página web, el servidor envía los datos de la página web, el cliente los lee, esto a nivel de la capa de aplicación. En la capa de transporte hay un
hay un protocolo que es el protocolo TCP. Y bueno, bajamos a la capa inferior, que sería la capa de red, ¿no? Como ustedes observan acá, ya intervienen otros dispositivos. Específicamente estaríamos hablando del router, ¿no? Porque en las capas de transporte y de aplicación únicamente eran los extremos, ¿no? O son los extremos los que participan. Pero si bajamos a la capa de red, ya observamos a los routers, ¿no? Que son los dispositivos que van a permitirnos encaminar los datos hacia el destino correspondiente. Y más abajo, o sea, en la capa de enlace, ya tenemos otros dispositivos como los puentes o bridges, y también los protocolos como el protocolo MAC y Ethernet. Finalmente estaría la capa física, ¿no? Donde nos referimos al cableado físico de los datos. Es una vista global entonces de la red. En relación a los pasos para implementar una red TCP/IP, para poder implementar una red TCP/IP tenemos que contar con una planificación inicialmente de ya sea de los requerimientos del usuario, contar con información del presupuesto disponible de los usuarios, de la cantidad de puntos de acceso, si vamos a contar con acceso a Internet, de los servicios que va a tener la red, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, sistemas de información que se vayan a utilizar entre los usuarios de la red, o que puedan compartir con otros usuarios, ¿no es cierto? O sea, las aplicaciones que van a correr en la red, lo que sería la distribución y gestión del direccionamiento IP, ¿no? Entonces, se tiene que solicitar un dominio y también un rango de números IP, en el cual ya sea los usuarios o los servidores, entonces van a tener que configurarse con un IP específico, de manera que estén identificados en su red y también con conexión a otras redes, ¿no? Y bueno, luego la parte física de lo que sería el cableado, también lo mismo, tienen que contar con el presupuesto específico, ya sea para que otras personas o los encargados de la red lo puedan instalar físicamente, la configuración de los equipos y bueno, también las pruebas necesarias para dar inicio a la implementación de la red, ¿no? Entonces, esos son los pasos básicos para contar con una red en relación a una red basada en lo que es el protocolo TCP/IP. De la estructura de la red Internet. Bueno, como hemos visto, la primera red ARPANET, que dio lugar a la red Internet,
únicamente tenía la manera de experimento la comunicación de una red local y luego con otras redes de otras ciudades. Y a la actual red Internet es una estructura mucho más compleja con varias ramificaciones y niveles, ¿no? Niveles de organización que puedan ser manejadas, organizadas, para que no haya un caos en relación a la organización de lo que es la red Internet. Entonces, la estructura actual del Internet se encuentra basada en interconexión de redes de forma jerárquica o niveles, conocido como tiers. De forma general existen 3 niveles o tiers 1, el tier 2 y el 3. Las redes de nivel 1 o tier 1 forman el backbone de la red Internet. O sea, la red fundamental, ¿no? La red principal estaría formada por la red, por tier 1. La red tier 2 son operadores de ámbito más regional y que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet, que necesitan conectarse a una red tier 1 para ello. Y las de nivel 3 son los denominados ISP o proveedores de Internet, ¿no? ¿Qué quiere decir? Internet Service Provider, ¿no? Son los proveedores de Internet que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y en otras latitudes. Algunos ejemplos de proveedores de Internet. ¿Alguien que me da? ¿Alguien quisiera participar en relación a los proveedores de Internet en nuestro medio? A ver, Edwintito. Sería Entel, Viva, Tigo, Access. Efectivamente, ¿no? Esos son los principales proveedores de Internet de nuestro medio. Mamani Zabaleta. Mamani. Zabaleta. Bien. Otro de los conceptos también que es importante describir es el ancho de banda, ¿no? que maneja una red. A ver, inicialmente, ¿qué será el ancho de banda? Antonio Espinosa. Sí, es la cantidad de información que recibes cada segundo mientras... ¿es eso, Luis? La cantidad de información que recibes cada segundo. Por unidad de tiempo, ¿no? Sí. La cantidad de información por unidad de tiempo. ¿Me repites tu nombre? ¿Me reiteras? Antonio Espinosa. Espinosa, ¿no? Sí, Víctor. Entonces, vamos a hacer una analogía con lo que es la presión o el volumen de agua, ¿no? Y aquí tenemos dos figuras, la figura A y la figura B. ¿Cuál tendrá el mayor volumen de agua que sale por unidad de tiempo, no?
Entonces, si observamos en el gráfico, justamente es la figura B que tiene mayor ancho de banda en este caso, ¿no? Y al igual que la presión del agua, o una tubería, una cañería, o si hablamos de una autopista, si tenemos más carriles, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor flujo de vehículos, ¿no? O sea, vamos a tener un mayor ancho de banda, ¿no? Que en el caso de tener una sola carretera de una vía en doble sentido. Entonces, en las redes de computadoras, el ancho de banda es el volumen de información por unidad de tiempo, ¿no? Nos podemos referir a kilobits, megabits, gigabits, ¿no? Que puede manejar un medio de transmisión, ¿no? Por ejemplo, lo que es el ADSL o la conexión asincrónica de Internet mediante un proveedor de Internet, como por ejemplo, yo voy a hacer un test de mi conexión de Internet. Para medir cuál es el ancho de banda en tanto de bajada como de subida, ¿no? O sea, lo que estoy utilizando justamente ahora. No tengo el servicio, pero vamos a intentar. Entonces aquí me está dando valores como entre 50 a 60, ¿no? Se quedó en promedio de 55.26 megabits por segundo de bajada y unos 35 va a ser de subida, ¿no? Por eso se dice que es asincrónico, ¿no? Siempre vamos a tener mayor ancho de banda de bajada que de subida, ¿no? En el caso en la conexión ADSL. Bien, eso es entonces el ancho de banda, ¿no? La cantidad o el volumen de información por unidad de tiempo. Y hemos hablado de los protocolos a nivel de las redes y cuántos de estos protocolos existen, ¿no? Si hemos mencionado algunos de los protocolos, los más utilizados, los más importantes, pero hay muchos más. Vamos a ver en lo que es la capa de transporte, que a cada protocolo se le asigna un número de puerto para su identificación, que los puertos del 0 al 1023 están reservados para usos especiales y tendríamos teóricamente del 0 al 65.535. O sea, puertos, ¿no? Pero en el caso de los protocolos hay muchos, ¿no? Varios de estos protocolos que muchos los conocemos, otros seguramente no son tan conocidos, ¿no? Como el HTTP o el FTP, por ejemplo. ¿Por qué los protocolos de comunicación se establecen de capas a pares? Eso podemos
hacer la consulta. ¿Alguien quisiera participar? ¿Que quisiera participar? ¿Por qué los protocolos de comunicación se establecen entre capas de a pares, no? Es decir, si vamos a estudiar dos equipos que se conectan, es necesario entonces que haya una comunicación entre las distintas capas, ¿no? Porque cada nivel o capa hay un tipo de protocolo distinto. ¿Sí? De lo que hemos ido mencionando en la estructura de las capas o niveles, tanto del OSI como del TCP/IP, se van a dar varios protocolos, ¿no? Y en cada protocolo, en una distinta, a ver, vamos a... Entonces tenemos, supongamos, aquí tenemos el host A y este es el host B, ¿no? Y cada uno de estos, desde el punto de vista de la estructura de red, vamos a dividirlo en capas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 capas, lo que vamos a establecer, como decíamos, 1, 2, 3. Y, por ejemplo, a nivel de aplicación, tendremos un conjunto de protocolos que se va a comunicar con su par correspondiente a nivel de la capa de aplicación también, ¿no? Del otro extremo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si vamos a acceder a una página web, vamos a ejecutar el protocolo HTTP, ¿no? Se va a estar ejecutando el protocolo HTTP. Y si vamos a ejecutar o vamos a enviar un correo electrónico, otros protocolos, ¿no? Y así tenemos entonces una comunicación de a pares. A eso se refiere, ¿no? Entre la capa o nivel del host de origen con el host de destino. Y los protocolos entonces van a ser diferentes, ¿no? En cada capa o nivel. Vamos a tener distintos protocolos para cada capa o nivel. Y esa es la forma de comunicación, la que se denomina comunicación lógica. Pero también hay también la interconexión de las capas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando físicamente va a pasar la comunicación de la capa de aplicación a la capa de transporte, luego va a pasar a la capa de red, a la capa de enlace y así hasta la capa física, ¿no? Y luego esto físicamente vamos a tener una comunicación, una transmisión física que va a llegar a la capa física, ¿no? A la capa de enlace, a la capa de red, de transporte
y la capa de aplicación, ¿no? Lo mismo acá tenemos, ¿no? Entonces, transporte, red, enlace y la capa física. Entonces, este esquema está referido a lo que es la comunicación entre los protocolos de a pares, ¿no? Es decir, en cada nivel vamos a tener un protocolo que se va a ejecutar, que es interpretado por el otro protocolo que se encuentra en el otro extremo, ¿sí? A eso se refiere entonces esto, ¿no? De la comunicación de a pares. ¿Conoces algún protocolo de red? ¿O qué hacen los protocolos FTP, SMTP y HTTP? De los que hemos mencionado, ¿no? Tal vez hemos hablado del HTTP. El SMTP es otro de los protocolos muy conocidos. ¿Alguien sabe a qué se refiere el SMTP? El SMTP es el protocolo de envío para correo electrónico, envío de correo electrónico. El FTP es el protocolo de transferencia de archivos. Entonces, ya hemos mencionado que tenemos protocolos en las distintas capas o niveles, ¿no? En capa de aplicación, HTTP, el POP3, el otro de los protocolos de correo electrónico de lectura de correo, al igual que el IMAP, el SMTP de envío de correo, el DNS de nombre de dominio, o de conversión de un número IP a un nombre de dominio. A nivel de la capa de transporte, tenemos el TCP y el UDP, que tienen sus diferencias, que todos estos protocolos los vamos a ver, sobre todo los primeros correspondientes a las capas superiores, más en detalle, ¿no? Tenemos clases específicas con las capas de aplicación, de transporte y de red. A nivel de la capa de red está el protocolo IP, de manera particular porque es el protocolo que permite la interconexión de redes heterogéneas, ¿no? Que tienen un IP. El ICMP es un complemento que nos va a permitir averiguar si hay o no conexión de la red. La capa de enlace tiene estos protocolos, Ethernet, el PPP, son dos ejemplos. Y la capa física, aquí tenemos dos normas para cableado UTP, que son la norma 568A y la 568B, ¿no? Es decir, acá tenemos un conjunto de protocolos organizados por capas o niveles que son de las más utilizadas. Respecto a las conexiones a Internet, hay varias preguntas que seguramente muchas de estas ya las conocen o las han utilizado, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los ISP, los proveedores de Internet. Ya he mencionado que en nuestro medio son Entel, Tigo, Access, ¿no? Entre los más importantes. Para poder definir o ver cuál es mi proveedor de Internet. Por ejemplo, podemos averiguar con este enlace a whoismyisp.org, ¿no? Y aquí digo que es Entel en mi caso. ¿Cómo se utiliza la conexión
por Ethernet, y esto es a partir de las tarjetas de red que cada dispositivo tiene, ya sea que vienen, por ejemplo, las tabletas, los laptops, vienen ya con el hardware de tarjeta de red. Por supuesto que hay conexiones más rápidas unas que otras. El motivo de conexión a Internet, ya tenemos, bueno, podemos averiguar ahora cuántas y cuáles formas de conexión a Internet se conoce y qué se necesita. A ver, vamos con esta primera pregunta. Entonces, esta, la segunda y la cuarta. ¿Cuántas y cuáles formas de conexión a Internet conoce? ¿Alguien quisiera participar? Licenciado, la fibra óptica. Una forma de conexión. ¿Ya? ¿Otra forma? Licenciado, puede ser satélite o banda ancha, Ethernet, tal vez. Ya, conexión vía satélite. También podría ser por telefonía móvil. Por telefonía móvil. Hélice también es hotspot de Wi-Fi. Conexión inalámbrica. Wi-Fi. Por ejemplo, para el Wi-Fi, ¿qué se necesita? Un módem, licenciado. ¿Cómo? Para la inalámbrica se necesita un módem. Un módem, un punto de acceso, ¿no? Un access point que tiene el dispositivo. Luego un router inalámbrico, ¿no? Que vaya a generar un rango de direcciones que pueda asignar. Y la configuración, ¿no es cierto? Tanto a nivel del dispositivo y también de este router, ¿no? Con el nombre, la contraseña y otras características. ¿Para qué se conectan a Internet? ¿Alguien me dice? Para descargar información, ver información. Para bajar información. Luego. Para subir información. Para ambos. También se puede subir información, ¿no es cierto? Podemos mandar una tarea, ¿no? Un informe. Estamos subiendo información. O sea, como hemos visto, podemos tener de bajada o de subida, ¿no? Pero ahora lo más común, lo que se está viendo son las redes sociales, ¿no? Que aunque... Para medios de comunicación, ¿no, licenciado? ¿Perdón? Para medio de comunicación. Claro, es decir, una forma de comunicación que puedas tú utilizar, por ejemplo, un correo electrónico, ¿no? O enviar un chat, o ya les decía, ¿no? Utilizar un servicio propio de una conexión de Internet, lo que son las redes sociales, lo que les decía, ¿no? De acceder a Facebook, a WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, hay, además de las más comunes, también el Internet nos está permitiendo
dar las clases de manera virtual, ¿no es cierto? A través de las plataformas virtuales, el acceso a Internet, que ya estamos desde el 2020 con esta modalidad, ¿no? Y aunque anteriormente eran pocos los usuarios o las personas que hacían uso, pero ahora se ha generalizado esto. Y bueno, también es uno de los usos que estamos dando, ¿no? a las de Internet. A ver, ¿alguien quisiera participar? Licenciado, ¿no puede entrar igual respecto a la localización? Porque antes había que consultar dónde quedan las calles y todo, pero ahora con internet y todo, pues es más fácil moverse también. Correcto, ¿no? El mapa, ¿no? El Google Map de la ubicación, la localización de los sitios, encontrar una farmacia, un banco, una oficina, un restaurante, una calle. A veces es muy útil, ¿no? Contar con ese servicio y que te brinda, ¿no? El Internet te indica, te puede dar la localización de las calles, del tráfico incluso, ¿no? Si evitar algún tráfico, cuál sería la ruta que puedes seguir para llegar a un destino, etcétera, ¿no? Entonces hay cada vez más usos, ¿no? que se da a lo que es el Internet, de los más comunes que hemos visto, y en la situación de la pandemia también se han ido dando los servicios delivery, ¿no es cierto? Que se hacía entrega o se hace entrega a domicilio de comida, de artículos de distinta índole. Bueno, entonces los usos se han dado. Licenciado, Adelante. acotando a lo que dijo, no sé si sé que estoy bien, es en sí se diría que somos prosumidores, ¿no ve? Porque somos productores de información como también somos consumidores del mismo. Entonces sí tendríamos nosotros el término utilizando todos los protocolos, todas las plataformas que nos brinda el Internet, seríamos prosumidores, ¿no? ¿O estoy equivocada? Claro, ¿no? Nosotros actualmente somos usuarios consumidores del Internet, ¿no? Estamos viendo qué ejemplos como usuarios, ¿no? que tenemos disponibles. Ahora, también a nivel de productores de servicios podemos ofrecer, ¿no? Y de hecho vamos a ver en la materia lo que serían los sistemas, ¿no? Los sistemas de información que puedan ser utilizados mediante la red de Internet, las aplicaciones que se pueden instalar, ya sea mediante el celular o directamente una página web. Se pueden implementar aplicaciones y servicios de distinta índole, ¿no? A nivel de uso de la ciudadanía o también algún servicio exclusivo para las personas, ¿no? Entonces, el ámbito es amplio, ¿no? Y bueno, a partir de lo que sería los usos que se da al Internet, es que vamos a ir viendo de qué manera, ¿no? Cómo se llega a lograr un tipo de servicio y cómo se manejan estos protocolos que los hemos mencionado, y ir viendo en las distintas capas o niveles qué tipo de información se requiere, cómo se establece la comunicación, etcétera, ¿no? Para luego también ver los distintos
las distintas modalidades de diseño de las redes, ¿no? Pero sin duda la red de Internet nos va a servir como un ejemplo de que una red pueda ser las potencialidades, ¿no? que tenga una red, ¿no? Como el Internet hacia nuevos servicios, ¿no? que hace unos años no se pensaba siquiera tener y que actualmente se tiene, ¿no? Bueno, les decía que tenemos en primera tarea referida a un cuadro comparativo de los documentos RFC que hemos mencionado, referidos a los protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP3 y DNS. Indicar para cada caso el enlace de los RFC y las características de los protocolos mencionados. Y vamos a tomar en cuenta esto para el taller 1, ¿no? Es importante entonces que puedan realizar esta tarea hasta el próximo día jueves. Y al igual que en la anterior clase, tenemos también nuestro Kahoot, que ya lo vamos a realizar. Entonces, hasta aquí vamos a tener nuestra grabación de la clase. Y este es el pin al que se tienen que copiar para ingresar a la clase, a la sala del Kahoot.
Y entonces vamos a empezar. A ver, aquí quisiera aclarar lo siguiente en relación al resultado o a la opción correcta, ¿no? Del mejor esfuerzo. A pesar de que hay mayor cantidad de personas que han respondido de la velocidad, ¿qué sucede? El equipo del usuario, como por ejemplo una PC que accede a un servicio de Internet, entonces va a tener mayor o menor, digamos, ancho de banda o mejor servicio, dependiendo de varios factores, ¿no? Que realmente hagan hacer referencia a lo que sería el ancho de banda al que tiene acceso el usuario, lo que es la velocidad de procesamiento de cada máquina. Y todo esto hace que entonces se refleje que es el mejor esfuerzo, ¿no? De parte del usuario. Entonces, el usuario que dé su mejor esfuerzo para una conexión a Internet va a tener mejor servicio. Esa es la situación en relación a esta pregunta. Vamos con la siguiente. Entonces dice, en relación al modelo TCP/IP y sus protocolos, es cierto que la red Internet entonces utiliza el protocolo TCP/IP, ¿no? Y habíamos visto que el modelo TCP/IP, por ejemplo, no todas las capas se conectan unas con otras. O sea, no estamos hablando de una estructura tipo malla, ¿no? En el caso del modelo TCP/IP es más
parecida a una estructura jerárquica, no sé, por ejemplo, que la capa de aplicación se conecta con la capa de transporte, la capa de transporte con la capa de red, la capa de red con la de enlace y la de enlace con la capa física, ¿no? Pero no todas se conectan unas con otras. Si comparto mi conexión a internet con mis amigos, también se comparte el ancho de banda, ¿no? Que eso debería tomarse en cuenta, ¿no? En relación a tener un ancho de banda específico y a mayor cantidad de usuarios, entonces cada usuario tiene también ancho de banda. Siguiente. La conexión por dial-up es la conexión por teléfono, por si acaso. Mientras esté conectado a internet no se realizan las llamadas, ¿no? Eso es. Entonces, en el servidor conectado en el otro extremo, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? La comunicación es de extremo a extremo. Los routers van a procesar los datos de la capa de red únicamente, ¿no? No procesa lo que es la capa de aplicación. Ya hemos visto esto, ¿no? El router interviene desde lo que es la capa de red. Las capas superiores no intervienen en los routers. No es la conexión de extremo a extremo. Para que haya una comunicación tiene que ser el mismo protocolo, ¿no?
Entonces, como habíamos visto en el Jamboard, ¿no? Van a intervenir todas las capas, ¿no? Desde la capa de aplicación, transporte, red, enlace, física. Por eso que, entonces, van a utilizar lo que son los protocolos de aplicación, de transporte, de red, enlace y física. Esto, ojo, el proveedor de Internet, el ISP, entonces nos ofrece un servicio determinado, digamos, por decir, en ancho de banda específico, como el que veíamos, ¿no? Digamos, de 55 megabits o puede decir hasta 60 megabits, ¿no? Pero eso es lo que es de bajada, ¿no? El ancho de banda de subida siempre va a ser menor, ¿no? Pero en este caso lo que ofrece el proveedor es el ancho de banda de bajada para bajar información. Por eso es el servicio que ofrecen el ISP es el ADSL, ¿no? Es un servicio asincrónico. Cuando tenemos contratado a un ISP local a Internet, entonces, por si acaso, no me puedo conectar a otros ISP locales. O sea, por mucho de que yo esté viviendo en un edificio y tenga Internet de Entel y mi vecino tenga Internet de Access, por ejemplo, entonces yo no me puedo comunicar directamente por un canal de Entel con Access. Lo que pasa es que si yo quisiera mandar un correo, por ejemplo, a mi vecino que está utilizando otro proveedor de Internet, entonces va a dar una vuelta, o sea, va a ir hasta un servicio, digamos, de Entel, tiene ese usuario tiene sus proveedores a su vez de otros servicios mayoristas o de una capa 2, tier 2, por ejemplo. Entonces, esa capa puede ser que esté utilizando también el Access, ¿no? Entonces, de ahí recién va a volver al otro usuario, en este caso a mi vecino, ¿no? No me puedo conectar directamente porque son dos proveedores distintos, ¿no? No hay una conexión directa entre los proveedores de Internet. La respuesta sería entonces, no requiero contratar un ISP a nivel internacional, que es el ISP al ser también usuario de ese nivel internacional. Entonces, nosotros estamos también adoptando esos derechos de usar esos canales, ¿no? Del canal, digamos, del nivel internacional. Y este es nuestro podio. Mayra Mamani, entonces,
en el lugar. Hemos hecho el análisis de las preguntas y voy a descargar el informe o del cuestionario para la evaluación, ¿no? de este caso. Bien, les quiero recordar que tenemos el próximo jueves nuestro primer taller referido a esta clase y a la clase de introducción. Entonces, el taller tiene las características de ser una prueba en grupo de unas 2 personas o hasta 3 que se organizan y que van a dar respuesta a las consultas que les vayamos a hacer y que más o menos faltando una media hora vamos a hacer una evaluación de lo que sería el taller. Bueno, entonces con esto sería por el momento. Nos veríamos el día jueves. Si es que hubiera alguna pregunta. Lick, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Adelante, Leonel. Entonces, ¿los grupos ya lo tendríamos que tener formado o el día jueves lo vamos a formar? El día jueves no me interesa si lo pueden hacer ese día, pero si quieren ya pueden estarse formando, ¿no? Reitero, unas 2 o 3 personas por grupo. Y bueno, estos grupos no van a ser constantes, se pueden formar otros grupos. Bueno, lo que vamos así al final ya cuando hagamos el trabajo de proyecto, ahí sí vamos a tener los grupos ya definidos, ¿no? Pero en estos talleres pueden ser distintos grupos. Lo que interesa es que vayan a subir los informes, las personas que estén participando del grupo, y así yo te pueda calificar también quienes han participado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos el día jueves. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.